Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a estar desarrollando la unidad 3 de Introducción al Álgebra. Como un nuevo contenido tenemos lo que son las expresiones algebraicas. Les voy a pedir el favor que tomen anotaciones de la parte teórica del contenido nuevo. Tenemos como primera definición álgebra. Álgebra es la rama que estudia los números y sus propiedades en forma general. Como definición 2, expresión algebraica. Es una combinación de letras y números ligado por los signos de las operaciones adición, sustracción, multiplicación, división y potenciación. Tenemos que tomar en cuenta que las expresiones algebraicas contienen letras, el cual estas denotan cantidades desconocidas. Estas son llamadas variables y se representan con las últimas letras del alfabeto. Utilizamos las primeras letras del alfabeto para representar cantidades conocidas llamadas constantes. Algunos ejemplos de expresiones algebraicas son los siguientes. Ejemplo número 1, 2x más 3. 2x más 3 es un binomio, recordando que un binomio es aquella expresión algebraica que contiene dos términos. Como primer término tenemos 2x y el segundo término es 3, que viene a ser el término independiente. Como segundo ejemplo, 4y al cuadrado menos 5. Como tercer ejemplo, raíz cuadrada de a. Y como último ejemplo, 7m menos n. Todas estas son expresiones algebraicas. Tenemos también que las expresiones algebraicas permiten traducir del lenguaje común al lenguaje matemático o algebraico. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo. Traducir del lenguaje común al lenguaje algebraico. Tenemos como ejemplo número 1 la siguiente tablita que dice: traduce del lenguaje común al algebraico. El lenguaje común son como enunciado. En este caso, tenemos que tener razonamiento lógico para poder expresar el lenguaje algebraico. El inciso A dice el triple de una cantidad. Si nosotros leemos bien este enunciado, nos dice el triple. ¿Qué quiere decir el triple? Nos están dando a conocer un número. En este caso, ese número viene a ser el número 3. Pero después me dice de una cantidad que no conozco. Entonces, cuando no conozco cierto objeto o determinada cosa, lo representamos con una letra, una variable comúnmente conocida. Entonces me dice el triple de una cantidad, pero esa cantidad no la conozco, por lo tanto la represento con una variable. Entonces, este enunciado dice el triple de una cantidad. Entonces, el triple de una cantidad desconocida, que en este caso no la conocemos. Vamos con el segundo ejemplo. La cantidad aumentada en 5. La cantidad aumentada en 5. Leamos nuevamente. Dice la cantidad. No me están diciendo qué cantidad. Entonces esa la podemos representar con cualquier letra del alfabeto. En este caso acá, bueno, representé con X, pero acá yo puedo representarlo con una A. La cantidad desconocida. Pero me dice aumentada. El sinónimo en este caso es de que viene a ser como una suma, porque hay un incremento. Recordando que aumentada es lo mismo a decir que se le incrementa. Entonces, si es en este caso sería más. Aumentada. Si decimos disminuida, entonces es resta. La cantidad aumentada en 5. Entonces, la cantidad aumentada en 5. Vamos con el tercer ejemplo.
La cantidad, me dice, la cantidad disminuida en 8. No me están dando a conocer cuál es esa cantidad, entonces la voy a representar con una letra. Voy a tomar en este caso siempre a X para representar la cantidad desconocida. Luego me dice disminuida, que quiere decir resta. Disminuye en cuánto, en 8. Aquí ya está expresada del lenguaje común al lenguaje algebraico. El siguiente ejemplo dice la tercera parte de una cantidad. Cuando hablamos de la tercera parte es un número dividido entre 3. Entonces yo lo voy a representar como un tercio, que es la tercera parte de una cantidad desconocida. Entonces sería un tercio de X. Por lo tanto, acá ya estaría traducido del lenguaje común al lenguaje algebraico. Bueno, les voy a seguir explicando de este mismo ejemplo para que logren comprender un poco mejor. Vamos con el ejemplo número 2. Me dice, traduce del lenguaje común al algebraico. Tenemos el inciso A. Me dice el cubo de un número cualquiera. El cubo. Cuando dice cubo, recuerden que estamos hablando de una potenciación. Un número elevado a la 3 en este caso. Pero como no me está diciendo cuál es ese número, entonces yo lo voy a representar con una variable. Voy a decir y. Y elevado al cubo. ¿Por qué? Porque me dice el cubo de un número cualquiera. Es un número cualquiera elevado al cubo. Recuerden que ese número no lo conocemos, por eso lo representamos con una letra. Vamos con el siguiente ejemplo. Me dice el doble de un número disminuido en 6. ¿Qué quiere decir el doble? Cuando hablamos de triple es un 3, pero cuando hablamos de doble es un número 2. Ahora, de un número no me está diciendo cuál es ese número, entonces yo digo 2x, el doble de un número disminuido que es resta, ¿en cuánto? En 6. Y acá ya tengo mi expresión algebraica del lenguaje común al algebraico. Vamos con el siguiente ejemplo. 9 menos que un número. Recuerden que me están diciendo un número conocido que es 9. Menos, recuerden que es el sinónimo de disminuido, entonces es resta. 9 menos que un número, pero no me dice qué número, entonces yo lo represento con una letra del alfabeto. Voy a decir 9 menos A. Vamos con el último ejemplo. El cociente de dos números. Cociente, recuerden que es el sinónimo de dividir. Entonces, cociente es división, pero me dice de dos números. Esos dos números no sé cuáles son, entonces yo lo represento al primer número con una letra dividido entre otro número cualquiera. Recuerden que esos dos números son dos números diferentes, por lo tanto las variables deben de ser dos letras diferentes. Volvamos a leer. El cociente es una división.